Y el objetivo de este video es para aclarar algunas cosas que en los párrafos 12, 13 y 14, más que todo párrafo 12 y 13, y quería introducirlos un poco a la logística de la literatura. Como les he dicho, no es una literatura típica y aquí es simplemente creatividad y muchas cosas. Nada de lo que tenemos ahora no se ha hecho antes. La diferencia entre especular y afirmar algo es bastante fundamental en este caso, pero quería hacerles este pequeño video para hacerles el motivo por qué mi literatura se sale del típico parámetro del que existe en el dialecto salvadoreño, el dialecto común, y tratamos de mejorar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Ya dijimos que podemos hablar de diferentes temas, pero también estamos haciendo juzgamientos de valor que tienen alguna normativa y con ciertas implicaciones. Y esto es, si alguien quiere creerlo, bueno, si no, si alguien quiere darle seguimiento o le interesa, es bueno al mismo tiempo. Nadie está aquí. Lo que les enseño es lo que yo he tratado de poner junto bajo mi propio conocimiento, mi aprendizaje, ideas que tenía desde pequeño pero no sabía cómo expresarlas. Las pongo, tengo la oportunidad de ponerlas acá. Así que se acuerdan que al principio les introduje al círculo y dijimos que el círculo es calculado, la área del círculo 3.14 y el símbolo es pi. Entonces, como les digo, esto no necesitas de creerlo. Si crees que ya lo sabes todo, no te preocupes con esta literatura. Me imagino que tal vez has sacado algo mejor que esto. Afortunadamente nunca me llegó a mis manos para poder leerlo y tal vez escrutinizar algunas cosas. Pero, en fin, esto es el círculo. Entonces, en esta parte del video vamos a utilizar una parte del círculo. Tenemos el plano cartesiano. Por el momento no nos vamos a preocupar mucho en estas cosas. Esto es a lo que le llaman la Y, ya esto es la X, y este es el origen. Todo tiene un origen. Al comienzo de los argumentos también hay un origen. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que vamos a dibujar otra línea horizontal y vamos a hacer el origen acá y vamos a mantener la misma Y. Entonces vamos a utilizar esta porción de este círculo, se la vamos a pedir prestada al círculo. Entonces esta va a ser la primera parte, y entonces de ahí vamos a entrar con la segunda parte y si lo cortamos dibujemos un plano. Esta es la X y esta es la Y, el 0. Y dijimos que los argumentos hay personas que pueden estar de acuerdo con diferentes, no están de acuerdo y argumentan sobre lo mismo. Supongamos que el origen es lo mismo, todos van a esto, pero entre más argumentan, más se distancian las personas. Entonces esto es bastante limitado en los argumentos de las personas, especialmente cuando hablamos de generar
un concepto verdadero sobre qué es la verdad, cómo racionalizamos en esto. Entonces, si vemos acá y tratamos de magnificar esa parte de ese triángulo que hemos pedido prestado, entonces vamos a ver que no está perfecto, nos hemos salido un poco. Entonces vamos a tratar de hacerlo perfecto en este segundo plano. Así que permítanme un poco, vamos a ponerlo a un lado. Y me disculpan también porque estoy usando un programa que tenía ahí inventado y decidí darle uso, ya que nunca encontré la oportunidad adecuada para usarlo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, estamos magnificando esta parte. Vamos a ocupar un poquito de matemáticas, así que no me vayan a asustar. Supongamos que esta es la parte, es esta, supongamos. No está dibujada a la perfección, aunque podríamos tratar de hacerlo más perfecta. Entonces, este es el segundo plano que tenemos acá. Entonces, dijimos los argumentos, diferentes argumentos, y la verdad, entre más a veces la gente que no está apropiada para argumentar sobre la verdad, que no dice la verdad, un mentiroso, en otras palabras, no Pinocho, pero que sea Pinocho lo podemos perdonar, que es ficticio, pero en cuestiones de esta naturaleza tenemos que saber tener argumentos sólidos sobre lo que decimos. Y tanta conflicto, tanta disensión de opinión y todos terminan mintiendo. Entonces, esto me lleva a concluir que tal vez necesitamos indagar un poco más en esto. Y aparte de esto, si volvemos al diagrama 1, cada línea, la línea, el círculo, está conformado de líneas. Vamos a magnificarlo un poco. Si vemos aquí, entre más vemos que son los píxeles de la gráfica, pero se toma como algo común decir, por ejemplo, que el círculo está conformado de pequeñas líneas. Está conformado de estas pequeñas líneas. Muy grande, no lo puedo dibujar, pero estas son líneas, pequeñas líneas. Y si vemos aquí van incrementando, y aquí entre más van subiendo, va agarrando la curva, va incrementando. Entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar en este caso? ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Vamos a ver si podemos escribir en esto.
No, entonces, cada punto a lo largo de esta línea es una línea. Y estas líneas van cortando para visualizar mejor. Siempre no siguen son rectas, son líneas rectas. Y esto es acorde a lo que podemos ver, lo que vemos en el espectro. Y vemos una línea y es el espectro de nuestra vista, de nuestra visión. Tiene el efecto que no vemos estas pequeñas líneas a menos que las dibujemos. A menos que dibujemos, por ejemplo, de acá, acá, podemos hacer una línea y vemos que vamos dejando un espacio. Podemos tener otra línea acá y vemos que vamos dejando otro espacio. Se va incrementando. Si usamos este punto de referencia, la inclinación es 1. Si ocupamos el mismo punto de referencia y ocupamos otro punto que se va acercando al punto de referencia, vemos que se va acercando un poco más. Voy a tratar de dibujar en otra página. Tenemos nuestra X, tenemos nuestra Y, el origen. Entonces, recordemos que esta es una parte que le hemos tomado del círculo. Y vimos este un punto, este otro punto, este es otro punto, este es otro punto. Entonces, este es el punto de referencia. Y vemos que entre más vamos tratando de hacer referencia hacia un punto, se va haciendo más pequeño. Entonces, digamos que esta es línea A, esta es línea B, esta es línea C. Vemos que vamos dejando un poquito de espacio, se va cortando la distancia. Bueno, hagamos de cuenta y caso que vamos cortando. Pero así lo es. Espero que tengan la idea. Y nos vamos acortando a esto. Entonces, para visualizar a veces las inclinaciones sobre un argumento, una pregunta puede ser respondida de diferentes maneras y la misma pregunta puede ser una persona A puede decir una cosa, una persona B puede decir otra cosa, igual a C y D. Pero todos van queriendo acercarse a la pregunta, a responder esa pregunta. Pero todos tratan de elaborar sobre sobre la pregunta. Pero es difícil acercarnos a este punto. Es difícil. La respuesta trata de ser la misma pregunta. Entonces, este es, para que veamos el cambio
cuando dije este es el pensamiento clásico, que la persona responde y el otro acepta, y de esta manera es casi imposible de estar de acuerdo en una cosa, y por eso que le llamo pensamiento clásico, porque así es como historialmente se ha venido argumentando sobre cosas, y es libre de opinión, cualquiera puede tener opinión, pero cuando entra en temas sobre la verdad es ya un poco más moderno. Sabemos que con el transcurso del tiempo las ciencias han ido desarrollando y el pensamiento ha ido cambiando y ya no vemos, no nos admiran muchas cosas porque hemos sido expuestos a tantas cosas que dan a demostrar. Y como les dije anteriormente, de el arte, podemos ver esto también, un arte clásico, una manera clásica de argumentar y con buenas razones, porque es un arte en sí. El arte moderno ya es un poco más divergente porque cambia, ya nos salimos de esto y atravesamos los diferentes puntos de vista, las diferentes artes y empezamos a adoptar una diferente. Pero esto sí necesariamente nos pone al mismo margen de distinción con otras ideas de otras personas clásicas y mayormente algo que es nuevo sigue su rumbo independiente y no hay ojos agradables por eso mismo, porque no sigue esa trayectoria uniforme, aunque en el sentido clásico es también moderno, es un poco también de la misma manera, pero es en cierta manera un poco desafiante en la manera de pensar. En el sistema clásico, ya sabemos, cada quien sigue su rumbo y así se han creado las diferentes, por decirlo así. Esto es bastante reductivo. Sé que podemos hablar aquí de tantas cosas, pero esto es lo que ha creado diferentes naciones a lo largo de la historia de los mapas, diferentes personas, diferentes culturas, y se distancian, se diferencian por eso mismo. Pero en nuestro caso, vivimos en algo nuevo, un continente nuevo. Nuestro pensamiento es un poco diferente y nosotros observamos y aprendemos de eso. Entonces, esto es lo que les quería decir. Esto es bastante reductivo. Aquí queremos ser más específicos aún. Déjenme poner en otra página. Si queremos ser aún más específicos sobre algo, como la verdad usualmente nos impulsa a hacer. Podemos reducir vamos a decir, aquí podemos calcular el cambio de la Y y dividirlo por el cambio. Este símbolo significa cambio. Entonces va a ser igual. Si tomamos un punto acá, son dos coordenadas. Está la X y está la Y. Y por eso es que no quiero entrar mucho en detalle, porque esto es trabajo para la importancia de ir a la escuela, de poner atención en estas cosas, porque nos ayudan a tener una perspectiva un poco diferente. Entonces, si tenemos otro punto, sabemos que es lo mismo y esta es la inclinación, pero este es solo para una línea derecha.
Si queremos ver la función de esta línea, ya se la he puesto anteriormente. Se acuerdan que en párrafo 13 les introduje un poco en esto. Y comúnmente para calcular la fórmula para calcular el cambio en inclinación es esta. Pero como les digo, no les voy a explicar mucho en esto. Esto va a ser relativo a punto 1 y a punto 2. Estas coordenadas se toman de esto, pero esto sigue la línea, sigue aún. Tratamos de acercarnos al origen. Y es la importancia de hacer referencia a algo cuando hablamos. Tratamos de llegar al origen de esto, del punto que tomamos como referencia. Y vemos que si el punto es acá, tratamos de acercarnos aún más. Y hay muchas personas que pueden ir acercándose, podemos dibujar otra línea. Y nos vamos a ir acercando y esto se puede ser calculado. Y si lo pudiéramos hacer más pequeño, viéramos que aún hay otra distancia. ¿Y qué pasa si lo hago más grande? Damos cuenta que entre más nos alejamos, más difícil es de ir viendo esa diferencia. Entonces esto es lo interesante, entonces podemos hacer lo mismo. Podemos tomar una línea y tomarlo como el origen. ¿Perdón? Podemos tomarlo como el origen. Y estamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Como si fuera una línea larga, una línea, vamos a acercar. Entonces, esto tiene que ver ya con temas diferenciales que les voy a tratar de tal vez introducir un poco, pero no creo que no vayan a confundir tanto. Pero el pensamiento es de esta manera, en la manera en que vamos hablando. En la literatura vamos de esta manera, vamos usando diferentes herramientas que ya han sido establecidas anteriormente para expresar un punto. Y aquí en cuestiones diferenciales ya usamos un poco más, ya entra un poco saliendo nuestro pensamiento clásico y la necesidad, la disposición de aprender. Si hasta este momento ustedes han visto con escepticidad esto, entonces lo siguiente no va a tener sentido tampoco, por el mismo hecho, por el hecho de que las inclinaciones son diferentes entre nosotros. Tenemos diferentes inclinaciones, diferentes cosas que nos gustan, diferentes cosas en cómo vemos la realidad. Los que ven solo lo bonito, los que se dejan llevar por lo bonito, por los sonidos bonitos, los sonidos y parte de la experiencia. Entonces, en cálculos diferenciales lo que hacemos que cuando queremos hacer, bueno, mayormente supongamos que este es 1, este 2, 3, 1, 2, 3, y rápido, puede ser. Entonces, esto puede ser cualquier valor, puede tener cualquier cifra numérica, pero como acordémonos que si íbamos a calcular la inclinación de algo,
y tratamos de ser más específicos. Ahí está la importancia de carne en una materia, que tratamos de llegar a la verdad de algo. Entonces, lo único que hacemos en este caso es que usamos límites de x, ese límite a menos x, cualquier otro número, puede ser 2, 3, 4. Entonces, en las fórmulas ya no solamente ponemos x, sino que para calcular los cambios, sino que ya también empezamos a hacer el límite de algo. Entonces, así es como yo lo entiendo. Creo que en la escuela los enseñan de diferente manera, pero ya empezamos con un poco más diferente y así es como yo lo aprendí. Sé que en español es un poco diferente, no estoy muy seguro, no quiero de tener física en una universidad aquí en El Salvador, pero sigue en la misma línea, pero hasta este momento, pues, para no perderlo, solo quiero que tengan en mente que vamos tratando de reducir esta distancia de estos dos puntos. Todo el tiempo vamos tratando de investigar la pequeñez, qué tanto podemos estirar un punto de vista, qué tanto podemos estirar el argumento y saber saber a dónde están las diferencias, que esto es bastante fundamental para la creación de una sociedad, de establecer algo en común. Y bueno, en fin, solo vamos por la verdad y acuérdense que de este trabajo literario solo llevamos, no sé yo, vamos en párrafo 3. Aún hay otras cosas, pero eso es lo que quiero decir. Esto es a lo que llevamos, que ya no seguimos esta tendencia clásica de pensar de una sola manera y por eso que es fundamental, en cierta manera, si alguien se estudia o está viendo los videos, ustedes como videntes o los que escuchan, van siguiendo, aprenden algo o no, es cuestión de una discusión personal y de aceptar una verdad o no, quién dice la verdad. Y sabemos que alguien que quiera decir la verdad en política no se está enfocando tanto en esto, es diferente, esto no es política. Entonces, pero es necesario, a veces la gente clama que les digan la verdad y es necesario de que los que saben un poco de esto se levanten al plato, se levanten de la mesa y especifiquen para que otras personas no le falten el respeto a este tipo de temas, porque en verdad no podemos manchar el nombre. Es una responsabilidad que nos cae a los que sabemos de la verdad también demostrar que cuando dicen que estamos de decir la verdad, no están diciendo la verdad. Están hablando política, están hablando otro tipo de cosas. Y si se les pregunta sobre esto y no lo van a saber, porque no saben la verdad, saben política. O como a mí me gusta llamarlo, el chamber político. Pero este es mi punto de vista. Así que recordemos que nos venimos saliendo y venimos reflejando sobre puntos de vista clásicos y luego entramos en esto que ya es diferente. Y aquí es donde estamos en párrafo 14 y de aquí partimos y depende de la persona si ha aprendido algo nuevo
o cree que tiene una mejor versión de algo, entonces explícalo o, o continúa. Eso es fundamental. Si va a aprender algo, de qué podemos ver. Si, si han propuesto alguna objeción a diferentes cosas, es natural, es normal que la persona se oponga, pero también hay que tener en mente de que es discreción individual, cómo la persona se siente sobre algo y quiera aprender algo, nadie se tiene a la fuerza, nadie, yo no estoy diciéndole a nadie que a la fuerza diciéndole escuchen esto, no, al contrario, tienen una mejor alternativa, entonces es bueno que vayan aprendiendo. Y como empezamos a hablar un poco, ya establecemos por qué nos vamos saliendo de lo clásico, de esta línea derecha, y empezamos a indagar ya en temas que son un poco diferentes, una manera diferente de establecer una relación con individuos, a observar temas ya de opinión propia, personal, de mi trabajo. Entonces, espero que esto les esté ayudando un poco y les aclare un poco en la complejidad de algunos párrafos. Han sido pensados y acordémonos que esto también va a llegar en el futuro, posiblemente lleguemos a hablar acordemos que estamos en un mundo competitivo y económicamente también, y vamos a llegar a un punto donde hablemos de la demanda y el supply, el suplemento, y a dónde está balanceada una demanda de un producto. Y acordemos que estas tendencias se siguen a lo largo de muchas cosas. Podemos dibujar, por ejemplo, solo para dar una idea, la inflación económica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta área? ¿Qué significa esta otra área? ¿Qué significa esta línea derecha? Entonces, este es solo algo básico que es necesario, porque a veces en la literatura nosotros que hemos estudiado en el extranjero y que hemos visto a lo que el pensamiento intelectual, a donde el pensamiento ha ido empujando las barreras del pensamiento típico. Es bastante agresivo de esta manera y esto genera conflicto, pero acá no, acá tratamos de inventar maneras. Por eso es que algunos países viven en menos discordancia que otros. Pero, como les digo, es un pensamiento y estoy tratando de hacer un pequeño una pequeña ¿cómo le digo? Actualización de algunas cosas y necesariamente no son fáciles de entenderlo, pero y eso tiene que ver con aprender a pensar de diferente manera. Esas cosas no las podría haber dicho en el video que comúnmente hago, porque ya vemos que se alarga tanto el video y necesitamos ser más literarios sobre algo. Entonces aquí solamente les explico el concepto y esta es una analogía de como el argumento en el libro se va desarrollando, pero ya cuando empezamos a hablar de temas ya más centristas ya tenemos que explicar más para evitar
que la gente se pierde. Pero, como les digo, vamos a ir a tratando. Podemos ver esta línea, es la misma línea que les dijimos, la línea dividida, la, la regla de oro. Entonces, vamos cortando, vamos utilizando esto. Y esto es lo que utilizo. Entonces, si algunas cosas aún están en duda, es normal, pero acordémonos que solo es párrafo 14. Ahí el libro está compuesto de 142 párrafos. Para párrafo 14 es bien poco, pero les he dicho bastante. Entonces, esperemos que después de recapitulatorio 3, la discusión se vaya haciendo un poco más ligera y más fácil de entender si hemos aprendido algo. Sí. Por eso es que es necesario que tuvieran este suplemento. Quería ponérselos para que vieran un poco de que tiene una lógica, tiene un sentido. No, y esto es común en la literatura, en la física cuántica. Yo tomé un poco de física también y me interesó bastante, me agradó bastante la libertad que da de explicar diferentes temas. Así que si son un físico y buen profesor, me gustaría aprender bastante de esto, porque no lo sé suficiente para explicar mis puntos de vista, pero de ahí para allá hay otras cosas que aún no las entiendo completamente, y también mi trabajo y cosas de esta naturaleza no me permiten mantener una vida de aprendizaje. Por lo mismo, tenemos las mismas preocupaciones de salir a comprar, de salir a trabajar, de subsistir. No tengo toda la vida para estar leyendo. Así que sí, hay muchas cosas que no entiendo completamente, y todos nos dedicamos a una cosa. Y sé que la verdad no le interesa a veces que tanto este pensamiento puede ir, pensamiento A, pensamiento B, pensamiento C. Y si puede haber algo interesante en ese pensamiento, sabemos que la verdad no simplemente se va moviendo, y lo demás es lo de menos, algo mundano. Pero a veces hay muchas cosas, estamos en un pensamiento moderno y es necesario escuchar lo mundano también. Como políticos, esa es una advertencia también, de lo que somos políticos. Tenemos que saber escuchar esas cosas y poner a un lado nuestras tendencias y saber explorar esto, para tal vez traer a la gente y explicarles con referencia a qué es la verdad o qué es la relevancia de un tema a otro. Pero sí, eso es todo lo que tengo. Espero que hayan entendido un poco y esto les ayude, este suplemento les ayude a concepcionalizar en esta pequeña analogía porque los argumentos son de tal manera. Y perdonen, no soy un artista tampoco, así que espero que mis dibujos no les haya hecho difícil entender lo que les estoy diciendo. Así que pasen buen día y por favor no piensen mucho en esto. No se vayan a preocupar mucho. Solo tengan un concepto de lo que se ha dicho. Esto es lo que se refleja. Esta línea, esto, los diferentes argumentos, y hay un argumento que es óptimo, un argumento que es verdadero. A pesar de que todos se acercan a la verdad, no todos saben la verdad, no todos dicen la verdad. Y eso lo vemos si vamos haciendo más pequeño, haciendo más inquisitivo. Y nos damos cuenta que ser más inquisitivo necesitamos aportar esta línea
y ser más pequeño, pero tenemos que utilizar. Ya nos damos cuenta que no hay mucha diferencia entre esta parte ni esta, y así sucesivamente. Entonces estamos argumentando lo mismo, entonces necesitamos, para llegar a lo fundamental, necesitamos utilizar otro tipo de reglas universales que nos permiten mantener la consistencia del argumento a lo largo del pensamiento moderno. Entonces, uh, eso es todo lo que les quería decir. Pasen un buen día y saludos, nos vemos en el siguiente video.